creamos aquí estas dos torres en las que agrupamos 4 electrodomésticos. Y una vez que dejo el cubertero dentro, estoy creando una única línea de corte en toda la cocina. Encimera completa, taladramos, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo colocamos en el mueble? Pues mira, hemos colocado las tomas de corriente escamoteadas. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a un nuevo programa a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Hoy os he traído a un edificio, estamos en un piso, en una vivienda de un piso, una cocina semi unida al salón, porque luego hablaremos de estas puertas correderas tan chulas. ¿Por qué me gusta tanto este proyecto de cocina? Porque es una cocina con forma de L, pero como ya puedes ver, tiene un diseño completamente diferente a los tradicionales. Te traigo otra versión con el mismo diseño, cambiando los colores por completo. Y te voy a dar una pista. Verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde. A ver si te gusta la alternativa de color que traigo. Y como siempre, también hemos cogido el plano de esta cocina, hemos borrado todos los muebles y la hemos vuelto a diseñar otra vez en el mismo espacio de una forma completamente diferente. Dos alternativas muy locas para preguntarte luego con cuál te quedas y además veremos la que tenemos delante, así que programazo el que se viene, ni te muevas porque empezamos. Quiero hablarte del diseño que hemos utilizado, los acabados que hemos utilizado en el proyecto de esta cocina, pero antes quiero explicarte, oye, qué raro, ¿no? Esta lámpara aquí en medio, no tiene nada de raro. Aquí viene la mesa con las sillas donde se come y donde esta familia está habitualmente, pero para grabar no molestaba, así que ¡ras!, la hemos llevado para la parte de atrás y así tenemos toda esta zona libre. Qué chulas las cristaleras, ¿eh? Luego te digo todas las medidas, te lo prometo, pero antes vamos a ver qué acabados hemos utilizado tanto en el interior como en el exterior de este proyecto de cocina y cómo los hemos combinado. Como color principal de todo el proyecto es el blanco perla, un blanco, sí, lo dice bien el nombre, un blanco perla un poco grisáceo, un poco más bajo, se parece como un blanco piedra también y queda muy bonito. Tenemos un proyecto en la exposición y la verdad que es un color que nos gusta mucho. Lo hemos combinado con el roble barrica. Como son solo 3 módulos y de menos medida, que luego también hablaremos de las medidas, hemos utilizado la veta en vertical. Ya sabes que estos módulos se pueden hacer en vertical o en horizontal. Esto para el exterior, pero para el interior hemos utilizado dos acabados diferentes. Y me explico, te lo enseño primero aquí en la gaveta. Los cajones, los frentes de los cajones y las guías las hemos hecho en color grafeno, en color oscuro. Para la madera del interior hemos elegido el nogal, que queda espectacular en estos cuberteros. Y para los cajones interiores, que te los enseño aquí también, el frente y el cajón lo hemos hecho en grafeno. Dentro de todo un módulo en light grey, que es un color también que se parece mucho al blanco perla. Es un blanco gris que la verdad que combina muy bien y yo creo que queda muy chulo. Abres el módulo, ves estas piecitas en color negro y rompe un poco todos los colores de lo que es el exterior de la cocina. Los electrodomésticos, en este caso sabes que los hay blancos, los hay negros, los hay color cristal gris y luego también los tenemos en metal. En este caso son todos en color metal, lo mismo que el grifo y el fregadero. Y la encimera hemos elegido un Decton Kairos porque nos venía muy bien todo el fondo blanco, toda la masa blanca que tiene con estas pequeñas vetas en color negro que cruzan de arriba abajo toda la encimera. En este proyecto hemos utilizado el aplacado porque no hay ni un solo azulejo. Estos son como los colores generales que hemos utilizado para la cocina. Pero ahora te voy a enseñar este mismo diseño cambiando completamente y trascendentalmente los acabados, a ver qué te parece. No hemos movido ni un solo módulo, solo hemos cambiado los acabados y los colores. Y cuando al principio del programa te decía verde que te quiero verde, me refería a esta imagen. Fíjate qué bonito. Es una cocina atrevida, ¿eh? Esta cocina tiene ese punto diferenciador, pero seguro que en el proyecto adecuado podía quedar perfectamente. Verde completamente como el color principal, todos los módulos altos los hemos dejado en un color blanco, también la encimera hemos utilizado un color blanco absoluto, le hemos dejado el fregadero, que si te fijas viene en color blanco, pero el grifo lo hemos puesto en color negro. ¿Por qué? Porque tenemos horno y microondas también en color negro y el frigorífico también lo hemos puesto en cristal negro. Pensamos que el negro queda muy bien tanto con el verde como con el blanco. Un proyecto realmente diferente al que estamos viendo, para personas muy atrevidas y siempre te pido tu ayuda. ¿Con cuál te quedas? Te leo en comentarios.
año 2025 el 67% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritos. Y yo te quería hacer un trato. Yo tengo un trato. Si tú te suscribes al canal, yo te doy mi palabra de que todas las semanas te traigo un programazo para que cojas inspiración de la buena para hacer tu próxima cocina. ¿Hay trato? Venga, trato hecho. Llega el momento interesante en el que quiero decirte cómo hemos distribuido esta cocina y te voy a hablar de medidas para que tengas en cuenta y puedas verlas en tu proyecto. La más importante, sin duda, es la medida general. ¿Cuánto mide esta estancia? ¿Cuánto mide esta cocina completamente? Pues mira, de lado a lado mide casi 4,70 metros. Y así, en esta dirección de ancho, mide 2,10 metros. Es una cocina grande porque casi son 5 metros de largo, entonces tenemos una buena pared. Pero es el clásico diseño y amueblamiento de cocina en L, pero creo que le hemos dado una vuelta muy buena y hemos pasado de una cocina en L a un proyecto muy bonito con una forma de puente. Y lo primero, para conseguir esto teníamos que despejar lo máximo de electrodomésticos toda esta pared. Por eso creamos aquí estas dos torres en las que agrupamos 4 electrodomésticos. Frigorífico de Balay de 2 metros de alto y 70 centímetros de ancho. Lavadora de integración porque no podíamos colocarla en ningún otro sitio de la vivienda. Le colocamos una puerta adelante y así queda oculta. Horno de 45 centímetros, que para una familia de 2, 3 personas o 4, si no hace grandes guisos, creo que es suficiente. Y un microondas que, como está a la altura el horno es de 45 centímetros, queda a una altura suficiente en la que un adulto puede venir con un plato, un vaso, etcétera, etcétera. O sea, que queda bastante bien. Nos libramos de estos 4 electrodomésticos y ahora ya tenemos como toda la pared completa para poder hacer un diseño en puente. Y para esto es muy importante colocar una torre a cada lado. Y es que justo aquí detrás de mí está la primera. 60 centímetros de ancho. Y hemos dejado un escobero, perfecto para dejar todos los aparatos de limpieza, la tabla de planchar y un montón de cosas más que son muy grandes. Y quería explicarte que dentro es muy importante, si haces esto en tu casa, haces una reforma, una obra nueva, dejes un enchufe, una toma de corriente. ¿Por qué? Porque es muy fácil que tengas un pequeño aspirador eléctrico, una escoba de estas de mano eléctrica y así la tienes siempre ahí dentro conectada. Para crear el puente, ¿qué hemos utilizado? Hemos dejado aquí 57 centímetros, un módulo de 48 centímetros y un módulo arriba de 36 centímetros. En la primera línea, coloca todo lo que utilices todos los días. Mira, ¿ves esta caja? Luego te voy a explicar por qué está. Aquí lo que utilizamos todos los días, pues fíjate, pues la vajilla, el menaje, incluso dentro de la campana, algunos pequeños productos para cocinar en el día a día. Y arriba, como los módulos de arriba tienen el mismo fondo que los módulos de abajo, te lo enseño, mira, tienen el mismo fondo que los módulos, este es un mueble muy grande que se puede aprovechar hasta la parte de atrás. Y la clave para hacer este tipo de diseños es colocar esta pieza, esta. Algunas veces he visto en internet proyectos que no se coloca esta pieza y se ven todos los cortecitos de los muebles de abajo. No está mal, pero a mí me gusta mucho más así. Igual que también me gusta, igual no coincides conmigo y si es así no pasa nada, pónmelo en comentarios, en este tipo de proyectos dejar el cubertero dentro. Y ahora te voy a explicar por qué. Y una vez que dejo el cubertero dentro, estoy creando una única línea de corte en toda la cocina que, como puedes ver, se prolonga de lado a lado. ¿Y qué ocurre? Cuando llego al lavavajillas no hay problema porque sigo haciendo esta pieza en dos frentes. Y cuando llego aquí al fregadero o a la placa, que te voy a abrir los dos, la parte de arriba fantástica para todos los productos de limpieza, como estamos acostumbrados a ver en otros programas, pero ahora viene lo bueno. ¿Cómo abro yo la parte de abajo? Esta se abre con el gola, esto es fácil, pero aquí, ¿cómo conseguimos hacer esta línea tan chula? Y es porque van con pulsador. Entonces tocas con el pie, con la rodilla, como quieras. Yo tengo el truquillo y ya lo saco hasta con el pie. Entonces esto es muy cómodo. Tú estás en el fregadero, tienes algo, le das, lo abres, lo tiras y lo cierras. Lo mismo en el puesto de cocción. Yo estoy aquí, vengo, toco, que a veces me dice, Dani, ¿qué le das con el pie? No hace falta, le puedes dar también con la pierna. Oye, cogería una sartén o lo que necesite, la utilizo y la cierro. Con esto queda la línea, creo, mucho más desahogada de la cocina y conseguimos hacer esa forma de cocina puente. Por lo tanto, dos claves importantes. La primera, sacar la mayor parte de electrodomésticos al lado corto de la L y en el frente crear una línea lo más uniforme abajo y dos volúmenes en la parte de arriba. Esta es la distribución que para mí está súper bien, que han elegido nuestros clientes.
Pero yo quiero volver a meterte en un compromiso y quiero enseñarte este mismo espacio completamente diferente. Quiero ponerte, antes de enseñarte la imagen, en contexto, ¿vale? Para que me sigas. El agua me la traigo para aquí. La placa me la traigo para aquí. Y el lavavajillas va a estar aquí. Ahora que te he dado, ahora que te he dado esta pequeña instrucción, yo me refería a esta imagen que tienes delante. Mismos colores que hemos utilizado, el blanco perla y el roble barrica y la encimera Decton Kairos. Pero quiero que empieces conmigo por las torres. Fíjate, el frigorífico también es 70 centímetros y 2 metros, pero esta vez integrado. Horno y microondas con la lavadora. Giramos un pequeño mueble, porque no te lo he dicho, justo en esta esquina hay una columna de construcción, por eso nunca hemos aprovechado la esquina como tal. Hemos dejado un pequeño mueble de 30 centímetros, despensero, y al lado, quiero que te fijes bien, si estás fijándote, está al lado del fregadero, y ahí está el lavavajillas en altura. Hay una pequeña gaveta debajo que se abre también con pulsador, el lavavajillas en altura y despensa para arriba. Y ahora sí, ya arrancamos con el frente, ya vemos fregadero, zona de trabajo y terminamos con la placa. Hemos cambiado la campana, dejando una campana vista, tubular, en color negro, forrando todas las partes susceptibles de salpicaduras, y ya no es una cocina puente, como puedes ver, es una cocina con módulos altos de puerta. Hemos colocado 2 módulos grandes de puerta. Oye, un cambio tremendo, ¿verdad? Pero las dos son bastante acertadas. Una vez más, necesito tu ayuda. ¿Con cuál te quedas? Estoy muy atento a todo lo que me escribes. Quiero hablarte de esas partes, de esos accesorios electrodomésticos, enchufes que más me llaman la atención en este proyecto de cocina. Pero quería decirte antes algo muy importante. ¿Te diste cuenta que en la infografía que hicimos cambiamos el agua para el otro lado y la placa para este lado? Qué importante es, sobre todo en una obra como esta, que es una obra nueva, en nueva construcción, en la que dejan a los propietarios mover un poco las tomas de lado a lado. Qué importante es tener claro el diseño de tu cocina justo a tiempo. Si resulta que no coincides con los horarios de las tiendas, si nadie acierta con tu idea, si no te entienden, si te molaría tener una cocina con la impronta, con el sello CJR, si lo que te gusta, lo que ves en el canal te gusta, tengo buenas noticias. En la página web tenemos el proyecto online y el videoproyecto. Todas las semanas hacemos un montón de ellos y los mandamos a muchas partes del mundo, y creo que es una guía chulísima, 13 páginas increíbles, tienes un ejemplo. Si tienes cualquier duda nos envías un mail, y de verdad creo que es un producto muy bueno si necesitas todo un proyecto completo de cocina. Ahí te lo dejo por si lo necesitas. Y ahora me gustaría hablarte, ya que estamos hablando de tomas de agua, de tomas de luz y de todo, de los enchufes de esta cocina, porque si estás viendo como yo desde aquí, dirás, ostras, no tenemos ninguna toma de corriente, ¿qué está pasando aquí, Dani? ¿Se nos ha olvidado? No, no puede ser. Al lado de la placa deberíamos de tener siempre, iba a decir obligatoriamente, unas tomas de corriente, pero aquí está el gran debate. Encimera completa, taladramos, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo colocamos en el mueble? Pues mira, hemos colocado las tomas de corriente escamoteables, 2 enchufes que se pueden girar, también miran hacia aquí. ¿Y cómo hacemos esta trampa? Pues mira, esta trampa la hacemos así, colocamos aquí un frente en el mismo material que el resto de la cocina en el interior, queda con menos profundidad, pero nos entra dentro. Lo hicimos en este lado y también, ven, acompáñame, lo hicimos en este otro lado, para tener aquí en la esquina. Pero, ¿y las tengo que poner obligatoriamente en la esquina? Para nada. Si hubiéramos querido, las hubiéramos colocado en mitad de este mueble donde nos dé la gana. Porque lo que ocurre esto. Probablemente en otros programas me hayas visto explicarlo. El fabricante nos añade una pieza de metal para poder cubrir los enchufes. Si queremos lo utilizamos, y si no, si nos gusta que quede más camuflado con el interior del mueble, podemos hacerle nosotros esa piecita para el interior. Esto en las tomas de corriente. Pero quiero hablarte también del grifo y del fregadero. Porque qué importante es que el grifo sea extraíble, de verdad. Creo que, no sé, te dirían el 99% de los proyectos que traemos al canal, siempre sacamos el grifo extraíble. Te ayuda a limpiar todo el fregadero, puedes cargar algún recipiente que tienes al lado y te da esa flexibilidad a la hora de estar utilizando el fregadero. Lo mismo que el dosificador de jabón que se carga por la parte de arriba. Mira, ahí se ve el jabón, es súper cómodo, lo tienes siempre a mano, tac, 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 y le das. Y tan importante es esto como la zona que te voy a enseñar, que es la parte de arriba del cajón del fregadero. Tener aquí un espacio completo donde puedas meter todos los productos de limpieza, las bayetas, las bolsas de basura, todo lo pequeño que utilizas todos los días. Mira qué ordenadín lo tienen nuestros clientes. Fíjate la altura de los módulos que entran. Las garrafas convencionales, incluso las grandes, se pueden colocar
y todo lo que no quede en la línea del fregadero, es decir, toda esta pieza y toda esta pieza se puede utilizar, y tener unas gavetas grandes siempre es una buena idea, lo mismo que tener un frigorífico grande. Y me refiero a la diferencia abismal que hay, me da igual si es de integración o visto, me da igual si es negro o blanco, la diferencia que hay en lo que parecen solo 10 centímetros en un frigorífico. Tú haces un combi como este, de 2 metros de alto y 70 centímetros de ancho, con permiso, lo voy a abrir. Y claro, tú fíjate cuánto espacio tienes en el interior, si es que me coloco, o sea, yo podría entrar aquí dentro perfectamente, no somos grandes, pero podría entrar. Toda la zona interior, todas las bandejas de la puerta, todo es considerablemente más grande por tan solo 10 centímetros en una cocina, que no es demasiado espacio. Y ya, si le metes además los 2 metros de alto, pues entonces estamos en un frigorífico, en una pieza bastante grande. También quería hablarte del tema de la cristalera, porque aquí en la cuenta de Instagram, que subimos mucho contenido y hacemos muchas preguntas, muchas encuestas, si no has pasado por ahí, @cocinastjr, te animo a que lo hagas. Hemos visto un montón de cierres. Aquí también, en otros programas, hemos visto con metales, hemos visto también utilizando madera, lacados en color. Sí, pero este cierre, yo le decía a Fran, a nuestro cámara, a nuestra productora, que es como las personas que llevan gafas sin montura, que es solo el cristalito, que es que llevas gafas pero no las llevas, parece que no las llevas y no te fijas. Pues es algo parecido, fíjate, son solamente los cristales. Es una pieza que mide 3 metros, creo que eran 3 metros 80 centímetros. Lo que sí que estoy seguro es que aquí hay 2 metros de paso y la cristalera llega de arriba abajo, 2 metros con 53 centímetros. Oye, estoy cocinando, tal, quiero cerrar, para los que no le gusta que el olor, que si todo esto, cierro la puerta, tienes ahí la salida a la terraza si necesitas todavía un extra de ventilación. Cuando no, lo dejo abierto, y en cualquiera de los dos casos estás viendo continuamente del salón a la cocina y de la cocina al salón. A mí me parece una buena idea, pero como siempre te lanzo la pregunta: ¿cómo te mola a ti el cierre de una cocina? ¿Cómo lo harías? ¿Te gusta todo en cristal? ¿Le colocarías alguna banda? Dímelo en comentarios, que así yo también voy aprendiendo todos vuestros gustos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo viendo este proyecto. Queda la parte más divertida, que son las tomas falsas. Quédate, que llegan en unos segundos. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Mira, decía en vertical porque mira, ven, gira, mira. Ha llegado Jorge, nuestro fotógrafo. Te pilló el radar. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida. Hostia, te juro que no sabía en dónde estabas. Sí, dale a like, sí. Está trayendo todas las semanas contenido bueno. Si me quieres ayudar, si quieres que esto vaya más, si quieres que te para, joder. Es que estás ahí con ya, la tienes razón.